Dios les bendiga y bienvenidos enamorándonos de la palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Este episodio es parte de nuestro estudio titulado Los Pactos de Dios, en los cuales miramos los pactos bíblicos que Dios hizo con el hombre y así mostrarnos sus atributos a través de las promesas que Él ha hecho al pactar con el hombre. En este episodio, el cuarto de la serie, estaremos mirando el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Por favor, acompáñeme a Éxodo capítulo 19, donde estaremos leyendo los primeros 7 versículos del capítulo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 19. Israel en el monte Sinaí. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos este estudio. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones y glorifícate por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el episodio anterior vimos que Dios pactó con Abraham y confirmó su pacto con su hijo Isaac y con su nieto Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Este último detalle es importante porque Dios le dijo a Abraham 2 cosas. La primera, que de él haría una nación grande, y la segunda, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Israel tuvo 12 hijos, los cuales fueron los padres de las 12 tribus de Israel, pueblo que fue oprimido por 430 años en Egipto. Sin embargo, el pueblo, aunque esclavizado, estaba creciendo en números, y los egipcios tuvieron temor de que si alguna vez una nación enemiga venía a atacar a Egipto, los israelitas pudieran unirse al enemigo. Así que Faraón, rey de Egipto, decidió matar a todos los niños varones de los israelitas, menores de 2 años de edad. Pero Dios intervino y salvó a un bebé que fue nombrado Moisés. Moisés tenía un papel importante en el plan de Dios. Moisés sería el hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo de la opresión de Egipto y los guiaría por el desierto hacia la tierra prometida a Abraham. Moisés era un bebé hebreo, nacido durante un genocidio infantil en Egipto. Los egipcios estaban matando a los bebés hebreos para que no se engrandecieran, pero Moisés fue puesto en una canasta en el río para salvarle la vida. El bebé fue encontrado a salvo por la hija de Faraón, quien lo rescató, y Moisés creció en el palacio como uno de los príncipes de la tierra. No obstante, todo era parte del plan de Dios, porque aunque Moisés fue abandonado por sus familiares para salvarlo, el bebé regresó al hogar de sus padres para ser cuidado, y de esta manera Moisés creció en el palacio como un egipcio de la realeza, pero nunca perdió contacto con sus verdaderas raíces hebreas. A la edad de 40 años, Moisés no soportaba más su identidad egipcia, y sus verdaderas raíces lo llamaban. Moisés no soportaba ver el maltrato que sus hermanos hebreos sufrían a manos de los egipcios, y un día actuó, matando a uno de los guardias egipcios. Moisés pensó que nadie lo había visto, pero como dice el predicador, todo se descubre bajo el sol, y un día uno de sus propios hermanos hebreos le mencionó el incidente en el cual Moisés
había matado al guardia egipcio. Moisés entró en pánico y huyó. Se fue de Egipto a la tierra de Madián, donde vivió 40 años. 40 años en los cuales hizo toda una vida. Se casó, tuvo hijos, tenía un trabajo, aunque no era el mejor trabajo, pero era un trabajo. Él pastoreaba las ovejas de su suegro. Un día, Moisés vio un arbusto ardiendo en fuego, cosa que era común en el desierto árido y caliente. Pero este arbusto, aunque ardía en llamas, no se consumía. Eso sí era curioso, así que Moisés fue a investigar. Fue así y allí, en el lugar donde el arbusto ardía en llamas, que Moisés fue llamado al servicio de Dios a los 80 años de edad. Después de 40 años, el príncipe que asesinó a un guardia egipcio y se dio a la fuga, tiene que volver a Egipto a enfrentarse a quien era el hombre más poderoso del planeta, Faraón, y decirle que deje al pueblo en libertad porque así lo pide Dios. Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. 9 plagas envió Dios a Egipto, y vez tras vez el corazón de Faraón era endurecido más y más, hasta que llegó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos murieron. Eso es, todos los que no eran hebreos. Dios le da instrucciones a Moisés que él debería decir al pueblo, y así el pueblo israelita celebró la primera Pascua. Dice Éxodo 12:29 que a la medianoche Jehová salió en medio de Egipto e hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esta fue la única manera que Faraón entendió que debía dejar libre a los hebreos. Entonces Faraón, ahora humillado por Jehová, dio una última orden al pueblo hebreo: salgan de mi tierra. El pueblo se fue, no sin antes ser bendecido por Dios, que hizo que los egipcios les dieran ropa, joyas, oro y riqueza. ¿Hacia dónde se dirigía el pueblo? Ellos no lo sabían. Quizás durante esos 430 años en Egipto, el pueblo pensó que el Dios de sus antepasados se había olvidado de ellos. Quizás las promesas del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob no fueron pasadas de generación en generación y se habían olvidado de ellas. Pero Dios, por 3 meses, los dirigió por el desierto, de día como columna de nube y de noche como columna de fuego, hasta que llegaron al desierto de Sinaí, donde acamparon al pie del monte Sinaí. Y fue allí que Dios pactó con el pueblo. El pacto mosaico es un pacto condicional, bilateral, revocable y está sujeto a la obediencia de Israel a Dios. Guardar el pacto mosaico por amor a Dios conduciría a la prosperidad espiritual y material, pero la desobediencia resultaría en juicio. La obediencia era la clave, porque este pacto, como vimos en el episodio anterior, estaba directamente conectado con el pacto abrahámico. Las bendiciones del pacto con Abraham solo podían ser disfrutadas por el pueblo si el pueblo permanecía en obediencia. Pero si el pueblo desobedecía a Dios, el pueblo entraría en juicio, lo cual incluiría que el pueblo perdería la tierra y serían dispersados por todas las naciones, según se nos dice en Deuteronomio 28 y 29. Pero, ¿qué es lo que el pueblo tenía que obedecer? Tenían que obedecer la ley de Dios. Dios llevó al pueblo por el desierto hasta llegar al monte Sinaí y allí acamparon. Fue allí que Dios le dijo a Moisés que purificara al pueblo. Entonces Dios habló a Moisés en frente de toda la congregación. Y vemos que en el capítulo 20 de Éxodo, versículos 1 al 17, dicen así: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El pacto mosaico es la ley que Dios le dio a Israel por medio de Moisés para gobernar su vida y conducta de Israel en la tierra prometida. Los 10 mandamientos, junto con normas que gobernaban la vida social de Israel y un sistema de adoración, eso era el pacto mosaico. Este pacto abarca los 2 principios fundamentales del pacto abrahámico. Primero, que solo Dios estableció las promesas y obligaciones de su pacto. Y 2, que se espera que los seres humanos las acepten en fe obediente. La diferencia fundamental entre los 2 pactos es que Dios esbozó las promesas y responsabilidades de este pacto antes de la ratificación en Éxodo 24, versículos 1 al 8. Las promesas del pacto mosaico eran esencialmente las mismas que le hizo a Abraham. Dios prometió primero darles la tierra de Canaán después de liberarlos de la esclavitud en Egipto. Y 2, les prometió ser su Dios y adoptarlos como su pueblo. De esta manera Dios traería al Salvador al mundo por medio del pueblo del pacto. Antes de que Dios cumpliera todas sus promesas, Él exigió que los israelitas se comprometieran a guardar las leyes de Dios que se les dio mientras estaban situados al pie del monte de Sinaí. Después de que Dios reveló los 10 mandamientos y muchas otras leyes, los israelitas juraron a una sola voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Sin esa solemne promesa de aceptar los requisitos de la ley de Dios, el pacto no hubiera sido confirmado entre ellos y el Señor. Solo al perseverar en la obediencia a los mandamientos del Señor y al ofrecer los sacrificios prescritos de su pacto, Israel continuaría siendo la heredad del Señor y seguiría recibiendo sus bendiciones. Dios también estipuló lo que sucedería si su pueblo dejaba de guardar las obligaciones del pacto. El castigo por la desobediencia era la eliminación del pueblo del pacto, ya fuera por destierro o muerte. Esto repite la advertencia de Dios en el momento del Éxodo, que quienes no siguieran sus instrucciones para la Pascua serían cortados del pueblo. El pueblo israelita se rebeló en Cades en contra de Dios en incredulidad y se negaron a entrar en Canaán porque temían a los pobladores. Dios se enojó con ellos y en juicio hizo que anduvieran errantes por el desierto durante los próximos 38 años. Allí murieron todos los israelitas mayores de 20 años de edad. Por incrédulos y desobedientes, ellos, como castigo, perdieron el privilegio de entrar y vivir en la tierra del reposo prometido por Dios. El pacto mosaico era un pacto de gracia. No era un medio de salvación, sino la manera en que Dios quería que Israel mostrara su amor y su compromiso con Él. Aunque Israel prometió obedecer, el registro bíblico demuestra que Israel desobedeció a Dios y se enfrentó a maldiciones por haber quebrantado el pacto. Además de violar continuamente la ley, Israel la pervirtió de 2 formas principales. En primer lugar, muchos judíos distorsionaron erróneamente el pacto para convertirlo en un medio de salvación por obras y justicia. Pablo, en Romanos 9, versículos 30 al 32, nos escribió: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia que es por fe.
Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y también escribió en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en segundo lugar, muchos enfatizaron los rituales extremos del pacto a expensas del corazón de amor, como dice en Miqueas 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El pacto mosaico era santo, justo y bueno. Por lo tanto, el problema que surgió con él estaba en los corazones de las personas y no en el pacto mismo. Así que el pacto reveló la pecaminosidad del pueblo, y como Israel falló y quebrantó el pacto mosaico, Dios prometió que sería sustituido por uno mejor, un nuevo pacto, como proclama Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31, versículos 31 al 32. Dios tenía el propósito de que mediante su pacto con los israelitas, las personas de otras naciones, al observar la fidelidad de Israel a Dios y las bendiciones que la acompañan, desearían acercarse al Señor y formar parte de la comunidad de fe. Así que el pacto tenía un énfasis misionero, porque por medio del Redentor prometido, las naciones del mundo serían invitadas a aceptar esas promesas también. El final del pacto mosaico, como norma de vida, se produjo con la muerte de Jesús, porque Él satisfizo sus exigencias y estableció el nuevo pacto con su sangre. Pablo explicó en Romanos 10:4 lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. También explicó que Cristo se convirtió en nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. El escritor de la carta a los Hebreos declaró algo parecido cuando dijo: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, o sea, al pacto mosaico. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Dado a que este pacto solo fue para el pueblo de Israel y dado que Cristo puso fin al pacto con su muerte, los cristianos no están bajo el pacto mosaico y sus leyes, como queda estipulado en Romanos 6:14, Gálatas 5:18 y Romanos 6:15. Los cristianos, aunque no estamos bajo la ley mosaica, no estamos libres de pecar porque estamos unidos a Cristo y estamos bajo el nuevo pacto. Por tanto, Pablo nos declara en Romanos 7:6 lo siguiente: pero ahora estamos, los cristianos, libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El cristiano es liberado de la ley mosaica para servir en el nuevo camino del Espíritu Santo. El cristiano no está fuera de la ley, sino bajo una ley mejor, la de Cristo y el nuevo pacto. Dios Todopoderoso, a ti damos las gracias, a ti, mi Señor, exaltamos, a ti bendecimos y a ti, mi Señor, miramos para poder comprender tus pactos. Mi Señor, ayúdanos a declararte, ayúdanos a dar testimonio de ti, ayúdanos, mi Señor, a ser un pueblo santo que te represente donde quiera que estemos. Esto, mi Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo.